La experiencia que es hablar de él, ¿no? No queríamos hacer una conferencia, evidentemente, pero de alguna manera es una charla sobre el primer teórico que se tomó en serio en la lengua en español, que es el argentino Óscar Massota, que hizo el primer libro que recordamos, que es del año 67 y que ha sido reeditado. Y está aquí el editor, que es... bueno, mi edición era de Paidós, no la encuentro nunca, pero aproveché, me hice una fotocopia para dársela a alguien y la tengo yo, y ahora ya voy a tener el de verdad, el de la historieta en el mundo moderno. Hablando con, no recuerdo con quién esta mañana, sí, con Frisch, precisamente, él tenía la misma memoria que yo, que es la revista Zeppelin, la primera vez que Breccia se publica Morcinder en España en la revista, y el artículo introductorio era de Óscar Massota, el artículo que venía, parte del artículo que viene en este libro. Y aprovechando que tuve la suerte de conocer en su momento a Ana Longoni, que es una de las... ella dice que soy hiperbólico, pero ¿qué se le va a hacer, no? La cosa es como es directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía, pero es una de las más importantes teóricas de arte contemporáneo del mundo. Y ella dice, pero ¿qué le vamos a hacer? La cosa es así. Y es una persona que tiene libros que son fundamentales en la historia del arte contemporáneo latinoamericano, del Di Tella al Tucumán Arde, su antología sobre Óscar Massota, y además ha sido comisaria de algunas de las exposiciones de arte más importantes que han pasado por aquí, la de Jacobi sin duda en el Reina Sofía, y la de el arte latinoamericano de los 80-90 contemporáneo, que se llamaba, que nunca me acuerdo, Perder la forma humana. Perder la forma humana, sí. Que a mí me reconcilió con el arte, aquella exposición, donde había cómic, por cierto, pero cómic político, del que haciéndolo acababas mal, ¿no? Y eso me pareció, y lo igualaba a cualquier otra forma de arte contemporáneo, lo cual me llamó la atención. Y aprovechando que ahora está en España, yo cada vez que puedo la llevo a hablar a los de cómic de Óscar Massota, y ella hizo la exposición de Óscar Massota que hubo en el MACBA en Barcelona hace un par de años también. El año pasado, sí. El año pasado, donde había la historieta, claro, porque Massota es el tipo que hizo la primera revista de estudios también español, el famoso Literatura Dibujada, donde se publicó Crepax en español en el 67. Y resultó que la suerte hubo que estuvo trabajando para el Reina Sofía en el Laboral Arte esta semana, entonces estaba claro, acababa de trabajar allí y la traíamos a explotarla a las jornadas hábiles para hablar de Óscar Massota, que me parece bien interesante. Y Kiko, el editor, se apuntó. Y no solamente, y me descubrió que hay una editorial que edita libros de teorías de cómics que yo no conocía, que tiene algunos libros súper importantes por el título y de autores que a mí que conozco de su nombre, pero que yo creo que imaginando él que esto del mundo del cómic siempre es pequeñito y que, como dice el ministro ruso, a lo mejor somos un poco imbéciles, ha cometido el error de no traerlos. Solo ha traído otro que no es exactamente teoría, que es un cómic, hecho por uno de los grupos más interesantes e importantes de cómic en acción que hay en Argentina y que ya ha actuado en Barcelona, ha hecho, y que también está. Y se van a poder comprar aquí, lo cual... Pero también ha cometido el error de traer solo 4 o 5. 7. Pero ha prometido que lo va a arreglar. Tengo tarjetas con una dirección de correo maravillosa donde se envían con gastos de envío gratis, o sea que no hay problema por eso. Promesas, ya sabéis. Y bueno, ya sin más, después de la larga introducción, ya me conocéis que soy muy pesado cuando es hablando de cómic. Y bueno, Ana, ¿te parece empezar a ti situar al personaje? Vale. Para los que no, sí. Para los que llegaron tarde, que dirían en los cómics del hombre enmascarado? Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Siempre es grato compartir así estas instancias para hablar de Massota con vos. El año pasado en la Semana Negra y bueno, y el año anterior presentando pinturas de guerra en Madrid también, así que bueno, siempre viene bien reincidir en esas cosas.
decidimos no darle a esto el formato de una conferencia, sino más el de una conversación hacia tres voces y bueno, arrancar un poco por presentar la trayectoria intelectual de Mazzotta, porque no solo se dedicó a ser un teórico y un gestor importantísimo en torno a la historieta en los años 60, sino que muchas otras cosas sucesivas o simultáneas, ¿no? Me gusta pensarlo como un personaje polifacético, múltiple, que se sabe desplazar a territorios inesperados y producir esos encuentros o esos hallazgos o esos corrimientos que son muy iluminadores, ¿no? Para contarles un poco cómo llegué a Mazzotta siendo estudiante de literatura en los años 80, lo empecé a leer como crítico literario porque es uno de los Mazzotta quizás más conocidos, ¿no? El autor de un importantísimo libro sobre Roberto Arlt, Sexo y Tradición en Roberto Arlt, que son sobre todo sus intereses como estudiante de filosofía en los años 50 en Buenos Aires. Mazzotta, para situarnos, nació en 1930 en Buenos Aires y murió muy joven en 1979 en Barcelona, estando en el exilio, a los 49 años. Ayer justamente Chloe, su hija, nos recordaba que se cumplía un aniversario de la muerte. Chloe nació y sigue viviendo en Barcelona. Digamos que su paso entonces por España fue muy breve y sin embargo notablemente movilizador de memorias que han quedado un poco sumergidas, silenciadas, subterráneas, ¿no? No solo en relación a cómo circularon sus textos sobre historietas, sino también en torno a un invento muy mazzotiano que es el de los grupos de estudio. Él sobrevivía, dado que nunca se había terminado de recibir en la universidad y a la vez era un intelectual completamente brillante, pero no tenía credencial académica para ser profesor, por ejemplo. Entonces inventó un modo de supervivencia que le sirvió mucho en Buenos Aires y que continuó en su exilio europeo, que fue el de los grupos de estudio. O sea, grupos extraacadémicos en los que pasaba gente muy variopinta, artistas interesados en temas teóricos, gente que quería dedicarse a la psicología y no encontraba un medio académico en medio del tardofranquismo para formarse, etcétera, que quería leer a Lacan. Y en ese contexto de los grupos de estudio, Mazzotta fue clave en formar gente, como digo, muy, muy variada en ámbitos extrainstitucionales. Yo empecé a leerlo como crítico de arte, como crítico literario, decía, pero cuando empecé a investigar en los años 90 sobre vanguardia argentina de los 60, este libro al que aludía Ángel, que se publicó en el 2000, del literato Tucumán Arde, que es sobre la radicalización política de la vanguardia argentina en el año 68 puntualmente, me topé una y otra vez con Oscar Mazzotta y con la dificultad de acceder a sus libros. Sus libros sobre vanguardia eran completamente inconseguibles, o sea, había que ir a hurgar a librerías de viejo o a puestos en Plaza Italia para encontrarlos, ¿no? O a Parque Rivadavia. Era muy, muy difícil encontrar esas ediciones, que son fundamentalmente de tres libros. El Pop Art del año 65, editado en el 67, pero son conferencias del año 65. Happenings, que es un libro editado por Jorge Álvarez, aquí, quizás también lo ubiquen. Porquino, es el editor de Mafalda. Sí, sí, como gran editor, pero también como un impulsor de toda la movida musical a través del sello Mandioca. Bueno, ¿no? sí, también es Tequila. Desde España, ¿no? Sí. En su exilio. Y el tercer libro es Conciencia y Estructura, que es un libro del 69, un libro en el que compila sus intereses múltiples, como decía antes, ¿no? Por un lado, su interés en la literatura, en la teoría literaria y en la crítica literaria. Por un lado, su interés en las vanguardias artísticas y en la historieta. Y por otro lado, su interés en el psicoanálisis en clave lacaniana. Ese cruce ya está en ese libro y me parece súper interesante pensarlo no como territorios estancos o como se suele pensar el Mazzotta de los 50 asociado a la crítica literaria, el de los 60 asociado al arte de vanguardia de la historieta y el de los 70 asociado a Lacan, sino de una manera muchísimo más enrevesada y compleja. Por ejemplo, creo que es muy difícil entender al Mazzotta happenista, el que hizo Happenings, sin tener en cuenta su tempranísima lectura de Lacan. Es decir, cómo el psicoanálisis también estaba incidiendo de una manera muy directa en su modo de entender la práctica artística. ¿Sí? Bueno, eso para situar un poco el personaje y quizás ustedes quieran
pensar en de qué manera produjo estas operaciones claves que son, por un lado, la edición de la revista Literatura Dibujada junto con Oscar Steinberg, revista de la que salieron solo 3 números, pero que son números sumamente importantes, y a mí me gusta mucho insistir en el título, ¿no? Literatura dibujada como ese modo de entender el cómic y la historieta como literatura. Y por otro lado, el gran episodio de la primera Bienal Mundial de la Historieta, que se hizo nada menos que en el Instituto de Itela, que era el templo de las vanguardias y de la radicalidad experimental en música, en teatro, en artes visuales, en ese momento en Buenos Aires, un lugar realmente crucial es un gran laboratorio de entrecruzamientos y de experimentación radical. Y fue justamente ahí donde la historieta entró de una manera, digamos, muy visible en esa gran primera Bienal Mundial, que fue la única, por cierto, no hubo otras. Primera y última Bienal Mundial de la Historieta, organizada, motorizada por Mazzotta. Algo que me gustaría insistir antes de ceder la palabra es en que Mazzotta hizo todo esto desde un lugar siempre muy periférico a las instituciones, o sea, no tenía título de grado, como ya dije, y sin embargo, sin duda fue un gran formador intelectual, ¿no? No tenía un lugar, digamos, demasiado reconocido dentro del Ditela, pero activó desde un lugar marginal que era el comité de adherentes, que era como el club de amigos, ¿sí? Y desde el comité de adherentes generó la propuesta y motorizó la Bienal. Entonces, este lugar, que no es antiinstitucional, porque está vinculado a la universidad, vinculado al Ditela, pero sin embargo no está en el centro, no ocupa un lugar protagónico, sino que sabe desde esos márgenes generar las condiciones para este tipo de grandes proezas, ¿no? Vistas desde hoy, alucinantes proezas que fueron tan fundacionales de estos cruces entre experimentación artística, nuevos paradigmas de pensamiento teórico, como la semiótica, como el estructuralismo, como el psicoanálisis lacaniano, y un mundo de la cultura popular tan poco reconocido, tan invisible para esos otros ámbitos académicos de la alta cultura, como podía ser la historieta en los años 60, ¿no? Sí, a mí siempre ahora que dices eso, me pregunto, pero él tuvo una beca para ir a Nueva York, ¿cómo fue que, porque él había estado en Nueva York, se lo había inventado, y se va a conocer el pop art de primera mano? Uh-huh. ¿Y cómo lo conseguirá? ¿Era muy amigo de Romero Brest, que era el director del Ditela, o todas esas cosas que él, en lugar de estar estudiando para aprobar las asignaturas, andaba trabajando en ello ya, al final, ¿no? ¿Cómo? Bueno, es muy alucinante que ese libro del que les mencioné antes, el pop art, son conferencias que él da en el año 65 en el Ditela y se publican en el 67, pero cuando él escribe el cuerpo gordo de ese libro, nunca había salido de Argentina. O sea, no había tenido ningún contacto directo con la escena del pop norteamericano, del pop anglosajón sobre la que escribe. Entonces tiene una recepción bastante mediada por malas reproducciones en blanco y negro de revistas, o la información escasa que llegaba, o unas diapositivas que le había prestado Romero Brest de uno de sus viajes a Estados Unidos. Pero así todo es un libro que leído hoy es increíble cómo se sostiene en cuanto a sus hipótesis de lectura del pop, ¿no? En un momento en que la crítica en clave modernista frente al pop art decía que había que detener el juicio crítico, ¿no? Que no había herramientas para pensar eso que estaba aconteciendo, ese cruce o esa relación así entre abismos, entre la alta cultura y la cultura popular, o entre el arte experimental y la cultura de masas, ¿no? Como podía ser entendido el pop art. Entonces es muy interesante que él se haya arriesgado a pensar el pop art desde un conocimiento bastante parcial, bastante, si se quiere, distorsionado, pero así todo con hipótesis muy, muy promisorias. Fue recién en el 67, junto con Jacobi, por primera vez a Nueva York, en un viaje en el que, por favor, hay un montón de cartas en que por favor le suplica a Romero Brest que le tire unos pesos para alargar su viaje un poco más, para quedarse unos meses, pero sin duda lo hizo con muy, muy, muy pocos recursos y mucha avidez por conocer esa escena.
Sí, así todo, cuando él va, de hecho, es la manera en que yo llego un poco a Masota, porque me da un poco de vergüenza a mí hablar de Masota, a pesar de editado el libro, porque yo llego a Masota prácticamente hace poco más de 2 años, pero yo llego a él a través de una carta de la gente de Milton Caniff a Milton Caniff, en el archivo de una investigación que estaba yo haciendo, diciéndole que esta tarde viene Óscar Masota con el COVID a entrevistarte para la Bienal. Porque él en la Bienal lo que se preocupó es de viajar a Nueva York para entrevistar a varios autores de cómic norteamericano, a Milton Caniff, a Al Capp, que yo sepa, seguramente alguno más, y tratar también llevar originales a Argentina, a Buenos Aires para las exposiciones. Estamos hablando del año 68, cuando el tema de las exposiciones de cómics pues no era algo tan común. Era inexistente. Era inexistente, efectivamente. Estaba la exposición del Louvre, que además fue otra cosa... No, había reproducciones. Por eso, el Louvre fue reproducciones y él intentó, y por las cartas que hay en el Ditela consiguió, tú igual sabes más de eso, llevar originales de autores norteamericanos a Buenos Aires para la Bienal. Entonces, y se entrevistó con todos estos autores para presentar también esas entrevistas en la Bienal. Pero eso sí fue después de, como bien dices, del tema del libro del pop-up. El libro del pop-up lo realiza sin haber ido a Nueva York. Pues es tradición, porque Robert Hughes le pasaba lo mismo. En Australia le veía reproducciones de lo que estaban haciendo, ¿no? Que siempre lo dijo, caray. Y decía, Dios habla en una reproducción de 3 centímetros de un cuadro de Rauschenberg, y decía él, y a mí no me hablaba, y decía, es que Dios solo habla a los americanos, coño, pero dice, luego cuando lo vi, el cuadro, claro, ya entendí, ¿no? A mí lo que en este sentido me apasiona de Masota es que es un tipo que entiende la historieta desde el mundo ya del arte, pero eso en esa época, es decir, del arte popular, que el pop art sería arte popular en contraposición con el expresionismo abstracto, que era la corriente dominante, ¿no? Greenberg y todas estas cosas. Y a mí me apasiona el hecho de que él lo entendiese, y de hecho y cómo lo leía, porque en ese famoso artículo que está en el libro también, que leímos mi generación en el Zeppelin, hay una entrevista con Breccia, con Alberto Breccia, ¿no? Que es uno de los que expone en la Bienal, y él le dice... habla de Flash Gordon, y Breccia le dice, a mí Flash Gordon no me interesa porque Flash Gordon es un ballet. Y ballet. Y Masota reflexiona, justamente es eso lo que le da su interés. Porque dice, esta historia, cualquiera que lea Flash Gordon es insostenible hoy leer eso. Pero es justo lo que no se ve, y a mí eso me parece... por dónde estaba yendo. Y luego el título que ella hacía, literatura dibujada, que se lo copió Pratt para decir que él hacía literatura dibujada, me parece muy interesante el que esté mezclando conceptos de esa manera en esa época, ¿no? Bueno, ahora ya no tiene el mismo interés y digo, ya está tan hecho que no es novedad, pero entonces sí lo era. La vanguardia del cómic en ese momento ya no era Argentina, lo había sido 6 años antes o 7. Cuando él hace la Bienal, a todos los que exponen la Bienal argentinos ya no estaban trabajando para Argentina, estaban haciendo hazañas bélicas para Inglaterra, Breccia incluido. Es decir, la vanguardia había sido del 55 al 61, 62, luego se acabó, pero en esos momentos se estaba haciendo el cómic más interesante del mundo allí, y más, diríamos ahora, cómic adulto. No cómic para adultos, que lo de cómic para adultos es una cosa diferente a cómic adulto. Bien, estaba haciendo el cómic adulto más importante en ese momento, ¿no? Y estaba trabajando, y esta parte yo no sé si él la vio, estaba trabajando el guionista más importante que iba a haber hasta la fecha en español. Miguel Ángel lo tienes que tratar de superar, y Fernando, ahí tenéis, que es Oesterheld. Ese es el tipo que marca. Pero hay que ir por ello, ¿no? Ricardo Piglia decía que cuando iba a literatura y le dijeron, ¿qué quieres ser aquí? ¿A qué vienes a estudiar? Y él dijo, es que quiero ser escritor. Dijamos, que ya está Cervantes y no sé qué, y él ya se fue y fue a hacer historia, y dice, joder, si ya me lo ponen así, no, pues hay que ir por ello, ¿no? A Oesterheld. Y esta parte yo creo que se le va un poco, porque él sí está más en la parte plástica del tema. Y por eso, pero a la vez está en la parte comunicativa, por eso publica Crepax y hace el primer artículo sobre Crepax que hemos copiado todos hasta la extenuación, y hay que darle otra lectura a su artículo porque han pasado muchos años,
pero fija muchas cosas que se van a repetir. Y estamos hablando mucho antes de Bach, de Antonio Martín, de que hubiera nada en España sobre el tema. Y eso creo que le da... Es interesante que lo leíste siendo adolescente, ¿no? Claro, yo lo leí con 12 o 13 años. Pues bueno, yo era un preadolescente. Yo había caído de pequeño me habían abducido de pequeño las viñetas y se acabó. Pero a mí me parecía esa reflexión muy interesante, muy interesante, y me sigue pareciéndolo, ¿no? Y creo que cuando volví a ver a Masota en la exposición del año pasado, toda su obra era una exposición que había hecho, francamente, tenía todo lo que había hecho en la época, ¿no? Yo las literaturas dibujadas lo tengo, es más, le di mis otros 3 tenía 2 ejemplares de cada, y el otro se lo di a Jorge Zender, que no lo tenía, ¿no? Que era lo lógico, es que un guionista argentino tuviese literatura dibujada, así que se los di. Me arrepiento siempre, porque ahora se ha hecho Mago Zen o como Alan Moore o así, pero qué gran guionista. Y viéndolo continuado, me pareció, porque tenían la revista prácticamente página a página, ¿no? Para que vieses lo que era, y me pareció tan bien hecha, tan tratando de unir la tradición con la vanguardia, o sea, Alex Raymond con Guido Crepax, o sea, cosas que me parecen que el tipo tenía una visión y transformando aquello que me pareció francamente lo moderno, ¿no? O sea, yo creo que la definición de Masota puede ser moderna, en el sentido que no desaparece el término, ¿no? Sí, ha habido de novedad y con una gran capacidad para conectar mundos distintos, ¿no? O sea, mundos que están... Me parece que hay algo de la apuesta de la Bienal que realmente se hizo con un presupuesto escasísimo. Si uno va al archivo del Ditela, que se puede consultar todavía hoy, lo que se encuentra son Masota haciendo cartas y cartas y cartas y cartas de invitación, a ver si alguno caía en la invitación. No devolvió ningún original, por cierto. O sea, fue realmente una Bienal hecha con un presupuesto escasísimo, ¿no? Y muy interesante el dispositivo de montaje, pero a mí lo que más me gusta pensar es cómo conectó mundos de producción que no se tocaban, lo latinoamericano con los europeos, con los norteamericanos, ¿no? Y ahí armó un cóctel. Me gusta un poco retomar esa idea que es muy borgiana de pensar la cultura argentina como esa que puede poner en común cosas que habitualmente no se tocan, no se entrecruzan, ¿no? Y que sale otra cosa de allí, ¿no? Sí, pero son esos años en el arte argentino, que incluye también la historieta y por el medio, ¿no? Está pasando todo por allí, ¿no? Porque y eres como eso, lo que lo une, el nexo de unión de todos estos montones puede ser él, ¿no? Sí. Mientras que en literatura no hay uno, porque hay muchas capillas muy enfrentadas y no hay algo que pueda unir. Aquí es él, ¿no? Un montón de referencias que acaban en él hasta que él está. Que acaban o nacen en él, ¿no? Es interesante pensarlo más como una bisagra, como un conector, ¿no? Más que como un gran reunidor, un gran dispersador, diría yo, ¿no? Sí, es muy interesante porque el libro está dividido en 3 partes, que es historieta norteamericana, historieta europea y historieta argentina, pero es interesante cómo entrelaza, pero todavía es más interesante si uno conoce el catálogo de la Bienal, que ahora es muy difícil de encontrar, pero tuve suerte de encontrar también esta búsqueda de librerías de viejo en Buenos Aires, como ya en el año 68 le está hablando también de Japón. Está hablando de todas las realidades que podemos entender de la historieta hoy en día. Ya en el año 68 está hablando de ello, y además de una manera, aunque haya capítulos separados, de una manera que se entrelaza claramente, que lo une, que abre nuevos caminos. Lees este libro ahora pensando que se publicó en el año 70 inicialmente y te parece que eso exactamente tiene una concepción totalmente moderna de lo que es la historieta, incluso a veces más moderna de lo que entendemos ahora, que se hacen muchos más cajones estancos atendiendo a la procedencia. Aquí es mucho más, es más un todo, más una conversación entre los diferentes ámbitos de la historieta. Y una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado es que todo esto que estamos comentando, estamos hablando de una primera revista sobre historieta crítica, el primer libro en castellano teórico sobre historieta, la primera Bienal mundial donde se exponen originales, etcétera.
él dedica prácticamente alrededor de 3 años de su vida a la historieta. Evidentemente, como bien dices, viene de toda su trayectoria, porque no se puede entender esto sin todo su análisis del pop art, sin lo que viene después, pero realmente su trabajo a fondo sobre la historieta es 3 años. Y, sin embargo, es una de las visiones pues más modernas y maduras que todavía en muchos aspectos está sin superar. Sí, y luego tuvo extrañas influencias, ¿no? Porque yo había leído eso de pequeño y cuando era un poco más grande, pero no mucho más, él ya está en España, cuando yo no lo sabía, me entero en la revista El Viejo Topo, y un profesor de antropología español y crítico, que es Alberto Cardín, está hablando de él, ¿no? Que a mí me sorprendió en ese momento porque cuando él muere, ¿no? Que hace una necrológica impresionante. Pero ya comenta cuando se fundó la Escuela Psicoanalítica de Barcelona y los gallegos, él ya comenta antes en El Viejo Topo que había habido aquello y que había estado allí, ¿no? Bueno, Cardín y todo ese grupo, Trías también, fueron parte Jiménez de uno de los Santos. primeros grupos de estudio de Masota, y fueron como si su vínculo con la contracultura catalana de ese momento, con esa escena donde había artistas, donde había intelectuales, filósofos, ¿no? En un momento muy interesante, que es el interesante. momento de la transición, que no se sabe nada de nada, es el momento como de más libertad de pensamiento y las jornadas libertarias en Barcelona, no sé qué, revistas como El Viejo Topo, que eran revistas muy leídas y que, o sea, que ahora sería imposible pensar en algo así, y él aparece también por ahí, ¿no? Va saltando en diferentes pero de hecho el último libro que edita Masota poquísimo tiempo antes de morir es sobre pornografía, y está uno de los editores es Cardín, que es un libro colectivo la revolución sobre, teórica de la pornografía, que digo, yo para lo que veamos presenté también yo esas en Gijón, ¿no? Esa suerte de desplazamientos por intereses de lo más era heterodoxos, ¿no? Sí, pero unía en que todos eran tipos muy interdisciplinares, ¿no? Con los que trata, es decir, a lo mejor eran muy cerrados los lacanianos gallegos, que es a los que se dedica a machacar en ese artículo Cardín, pero él era muy abierto, quiero decir, él Cardín pide para su primer libro o su segundo libro de relatos que la portada la haga Nazario, por ejemplo, la portada es de Nazario, ¿no? O cuando empezó a publicar cuentos en los periódicos, bueno, dice que los ilustre yo, porque todo el mundo ese del víbora, no sé qué, bla, 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 a este tipo le interesaba, y le interesaba al otro, y todo mezclado, ¿no? Y parte de que estos intelectuales de la época tuvieran un respeto hacia el cómic, que es muy pronto, de esa forma, es decir, que vienen de él, porque si él respeta eso de alguna manera, pues es avanzado, está bien, ¿no? Es contra. Y esa idea de que Flash Gordon pueda ser contra algo, a mí me entusiasma solo de pensarlo, las contradicciones, ¿no? Del mundo artístico. Y la influencia, y por eso cuando lo hablábamos, es decir, en Pinturas de Guerra, ¿cómo no se podía hablar de Masota? Si es que los había influido a todos. Cuando yo hice las entrevistas a la gente real, no a los que yo convierto, todo eran los cafés que no coincidían en los nombres, porque o eran muchos los cafés que había en ese momento por la calle Florida y por ahí. El bar moderno era el mismo. Sí, pero todos, o London o no sé qué, te decían todos, pero todos habían pasado por allí, o todos habían hablado, o todo. Sí, el café como el gran lugar de encuentro, de tránsito de libros, de lecturas, de círculos que se cruzan, ¿no? Incluso del bar moderno hay una anécdota muy bonita, que es que los más jóvenes que no tenían plata para pagarse un café hacían rancho en la vereda del bar moderno, a la puerta, porque era como otra de las posibles lugares de incidencia. Y ahí estaban los jóvenes rockeros con Masota, con los artistas de Litela, con todos ellos, casi como si el bar fuera su despacho, ¿no? Es muy bonita esa idea también de esos ámbitos más de cruce y de encuentro como un modo de producción intelectual, que no es tanto la soledad o el ostracismo del taller o del ámbito académico, sino estos lugares más de contaminación. Hay una anécdota que me contó la viuda de Ricardo Carreira, que es otro de los grandes olvidados de los 60 y de los más artistas más destacados y más luminosos, que murió muy joven también, y la viuda me decía
que las mejores obras de Ricardo Carreira no las había hecho él, sino sus amigos. Me parece una idea muy bonita para pensar ese caldo de cultivo, es decir, las ideas de Mazzotta podían estar en Mazzotta o en tantos otros, ¿no? Y era un modo de pensar el hacer intelectual muy distinto a ciertos individualismos y carrerismos que hoy están muy instalados en esos ámbitos, ¿no? Y la gente del libro, el colectivo, que parte de eso, y Ana, ¿cómo crees que llega la influencia? ¿Cómo pega ese salto a la influencia a gente muy joven cuando ha habido, y en Argentina incluido, una etapa de silencio tan grande, ¿no? ¿Crees que lo digo yo y después te paso? ¿Sí? Y hablas de muy sintéticamente, como para situar un poco este volver a Mazzotta que está ocurriendo en los últimos 10, 15 años, que es muy, muy fuerte, o sea, de esa suerte de Mazzotta fragmentario o reducido al psicoanálisis y a la crítica literaria que yo me encontré en los 80, 90, ahora hay evidentemente otro estado de situación que tiene que ver con reediciones, tiene que ver con la exposición misma, que fue un proceso de más de 4 años de trabajo y de investigación, y donde nos sorprendimos encontrando un montón de cosas que no sabíamos que estaban, ¿no? En el 2004 edité Revolución en el Arte, que fue un libro que reunió sus escritos sobre arte, que también fue un modo de que se volvieran legibles de nuevo, que estuvieran en circulación esos textos que, como digo, no habían vuelto a ser reeditados. La teoría como acción, la exposición, pero después me parece que esto que hay señales o síntomas de este volver a Mazzotta múltiples y muy variados e inesperados. Por ejemplo, todo el trabajo de la artista española Dora García, que hizo una exposición muy importante en torno a la performance, a la teoría lacaniana, pero particularmente muy centrada en Mazzotta, en el Reina Sofía el año pasado, y su película Segunda Vez, que ha recibido un primer premio como documental experimental en Francia, está centrada en la pregunta sobre cómo recuperar, cómo se pueden volver a hacer los happenings de Mazzotta. Si va a hacer esos happenings de los 60 se puede entender en términos de repetición lacaniana. Bueno, hay toda una teoría que da para mucho, pero Dora García me parece un nombre clave. La presencia de Mazzotta en Pintura de la Calle para mí también es una de las reverberaciones o de las resonancias así inesperadas, donde nos topamos con una lectura erudita de Mazzotta que lo recupera y lo sitúa en una escena muy potente. Y el colectivo Unfaldo, del que Kiko nos puede hablar muchísimo, que me parece que hace más de 10 años viene trabajando en un cruce rarísimo entre performance, producción de cómic, música, instalación, de una manera súper potente en la Argentina. Es un colectivo de 4 integrantes, estuvieron en Barcelona el año pasado y acaba de... Sí, pues este colectivo son cuatro artistas argentinos que hacen una labor artística con la historieta, o como dicen ellos, el cómic, como llamamos más aquí, como eje, pero que al final se dispersa por todos lados, porque hacen performance, mezclando música, mezclando otros tipos de artes plásticas. Ellos publican desde hace como 12 años un fanzine, que es donde básicamente publican su trabajo, que es muy interesante porque cada vez más o menos sale un número anual y cada vez lo dirige uno de ellos. Entonces, el que lo dirige elige cómo va a ser ese fanzine, en todos los aspectos, contenido, formato. Todos los fanzines son diferentes, tienen un formato diferente. El último que tuve la suerte de que me trajeron cuando estuvieron aquí en España es un desplegable enorme que se convierte como en 2 pósters, pero luego hay otros de tamaño pequeño, otros de tamaño cercano a lo que llamaríamos el comic book, y ahí se mezcla expresión plástica también con artículos sobre arte moderno y sobre historieta. Es una, digamos, al final es muy, aunque esa idea no es mazzotiana, es muy mazzotiana, esa idea de mezclar todo y entender la historieta pues como un arte, ¿no? Y a raíz de ello, obviamente, en esa idea mazzotiana, pues parece lógico que en un momento dado ellos deciden hacer una lectura de la obra de Mazzotta. Y deciden hacer una lectura gráfica de la forma en que ellos trabajan, publicar un libro que se llama La historieta en el fauluo mundo moderno, donde lo que ellos hacen es una especie pues, de ensayo gráfico alrededor de la obra de Mazzotta. Una lectura de la obra de Mazzotta desde su punto de vista. Entonces, no es tanto un cómic como, no sé si se verá muy bien, como pues es un ensayo gráfico, ¿no? Pues si
si... O sea, un cómic que es un ensayo gráfico. Sí. Para si no, ahí vamos en el sentido, quiero decir que no hay que cada parte, digamos, dialoga con el libro. En el sentido, por ejemplo, si en el libro habla de Dick Tracy, pues ellos introducen una parte de Dick Tracy y conversan con lo que dice Masota a través de su propia reconstrucción, pues de las propias tiras o su propia visión. Entonces es una idea muy masotiana y, bajo mi punto de vista, muy interesante, esta idea de ir a lo gráfico. Y que aquí, pues evidentemente, una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, en Argentina ahora mismo hay un movimiento teórico de la historieta muy grande que aquí, pese a compartir lengua, no nos llega por estas vicisitudes editoriales, y lo que pasa es un poco lo mismo, ¿no? El trabajo de Ufaldúo no se conocía aquí. Es gracias a que vienen a que se realiza la exposición y vienen a Barcelona a hacer una performance que se empieza a conocer un poco. Ellos habían publicado este diálogo con la obra de Masota en Argentina, pero aquí no se conocía. A raíz de la publicación en España, o la reedición en España de la historieta del mundo moderno, pues proponen que si se puede hacer una versión española, y a mí me parece que es necesario. Quiero decir, son dos obras que no solo por el diálogo que se producen entre ellos, sino que nos da idea. Yo creo que, aparte de sostenerse como obra en sí misma, la obra de Ufaldúo lo que nos está diciendo es, nos está leyendo quién es Masota, nos está hablando de la importancia de Masota, estamos hablando de que esto se realiza más de 45 años después. Nos está diciendo lo moderno que es la visión de Masota, puesto que nos proyecta de forma gráfica esa idea de la conjunción artística, la idea del pop art, la idea de incluso del tema del psicoanálisis, con que parece que su actividad fuerte viene después, pero que está muy integrada en la visión. Entonces es una manera de mantener vivo a Masota, pero que además nos proporciona una lectura nueva y, a su vez, nos dice, pues eso, la vigencia que tiene esa obra 40 años después. Sí, es un modo de apropiarse de la edición y hacerla suya, ¿no? Que no es el mero homenaje, sino una cosa bien irreverente, que a Masota le hubiera encantado, creo. Sí. De hecho, perdón, si me permites, en el libro de Masota colaboraba mucho con un teórico todavía vivo, Oscar Steinberg, en Argentina, que de hecho tiene un capítulo final en el libro original, y a su vez el libro para leer historieta es su libro. Sí, eso es, él tiene un libro para leer historieta que es mucho más coñazo que era Óscar Masota escribiendo. Sí, es cierto, pero sí, incluso el capítulo de Patoruzú que tiene, para mí es un poco peor que el resto de Masota. No sé si como editor debería decir esto, pero creo que es interesante también. Pero sí que Oscar Steinberg es, digamos, no llamar continuador, sino el que mantiene un poco la llama de Masota muy viva en el colectivo de historieta en Argentina, y tiene una introducción en la visión de Ufaldúo que enlaza un poco esa idea de, pues eso, lo que tú estabas comentando, y por eso te he interrumpido, de que a Masota le hubiera gustado mucho y que le hubiera parecido muy interesante. Y de hecho, en esa idea también, en la edición española, específicamente para la edición española, tenemos otra introducción más de la hija de Óscar Masota, de Chloe Masota, un poco pues recuperando ese legado de su padre. Claro. No, lo que me gustaría decir también tiene que ver con este juego de la teoría al hacer, que Masota, además de ser teórico, eminentemente teórico, se volcó en un momento a ser gestor, pero también productor de happenings, como ya mencioné, ¿no? Y en un momento él dice, yo no soy artista, no soy happenista, hago happenings. Como si no hubiera que definirse como una identidad fija, sino como un hacer. Y me gusta mucho pensar que su hacer happenings tenía que ver con, de alguna manera, poner en juego o alimentar, no ejemplificar la teoría, sino pasar a ser de otro modo. Y hay algo en Ufaldúo que es lo mismo, ¿no? De la teoría masotiana a un ensayo gráfico que está alimentado y en diálogo y en tensión, en fricción con esa teoría. Es decir, no es un teórico que habla de la producción gráfica, sino que la producción gráfica también puede hablar de la teoría y apropiarse de la teoría de una manera novedosa o insolente, ¿no? Eso me parece que Ufaldúo en ese sentido hace un gesto súper masotiano, ¿no? Efectivamente, sí. Y sobre todo, desde el punto de vista ya del lenguaje,
es erosionar las fronteras del cómic, ¿no? Sí, durante muchos años han estado unas fronteras que no se podían traspasar y hay un montón de experiencias y intentos de erosionar esa frontera, ¿no? De pasarse a otro lado, de que a la vez que hay eso, pues lo que comentabas, es también una experiencia musical, es también una experiencia del momento, de alguna forma ya es un happening el mismo hecho de que se pueda hacer en directo, es decir, es saltar las estrechas fronteras del mundo del cómic, y en eso seguro que le hubiera gustado, porque alguien que tenía ese montón de intereses cruzados, pero que era capaz de alguna manera eso, unirlos o convertirse en un alep de todo eso, ese tipo de experiencias, claro, por fuerza le hubiera encantado. Y es eso, ¿no? Y por eso te decía lo de la erosión de las fronteras. Es que el lenguaje es eso, para hacer eso, ¿no? No se trata tanto de que esté en contra del cómic, no, al revés. Es que está haciendo que vaya más allá, porque es un lenguaje y conocemos formatos de cómic, pero del lenguaje se puede ir a cualquier sitio, ¿no? Es lo que en Jean-Christophe Meny decía en algún momento: tú a mí déjame 100 euros y un chino y yo te hago un cómic en una pared, sin dibujar nada. Y te explicaba cómo hacerlo, otros días os lo cuento. Pero para decir, el cómic no necesita el dibujo. El lenguaje del cómic no necesita el dibujo para nada. Entonces él te decía cómo, ¿no? Podía ser. Y esta idea de erosionar las fronteras es muy masotiana, ¿no? Y en el mundo del cómic, que como os digo, al haber estado en la literatura infantil y juvenil más de un siglo, necesitaba erosionar, necesita por todas partes, ¿no? Más allá de que la forma tradicional de cómic a mí me encanta y me parezca maravillosa, pero esta idea de formar parte de algo más grande, que es el arte que se está haciendo contemporáneo, que es los fanzines, o sea, todo lo otro que pensamos cuando pensamos en arte, pensamos en el Prado, ¿no? O en la colección permanente del Reina Sofía, pero ya no es eso, ¿no? Yo creo que en esas experiencias que tú presentabas en la exposición del Reina Sofía, la del arte latinoamericano, Perder la forma humana. Perder la forma humana, que soy incapaz de aprenderme el nombre, ya había mucho masota de alguna manera, aunque fuera por conocimiento, por ósmosis o lo que fuera, ¿no? Sí, bueno, fue una exposición colectiva sobre arte, cruces entre arte y política en los 80 en América Latina, ¿no? Masota ya había muerto, pero efectivamente había algo en torno a diferencia de los 60, donde los proyectos de articular arte y política habían tenido determinado, no sé, programa, por decirlo de alguna manera. En los 80 hubo, a partir de las dictaduras y de la violencia política que se instaló en buena parte de América Latina, hubo que reinventar la acción política en otros términos, ¿no? En torno al movimiento de derechos humanos, en Chile y en Argentina, modos de sacar a la luz o hacer visibles de manera visual o performática a los desaparecidos, o toda la escena under, toda la contracultura que nació en torno al punk y a espacios de sociabilidad juvenil en muchas ciudades latinoamericanas, o también el modo de solidaridad internacionalista que se gestó entre distintas redes dentro y fuera de América Latina, ¿no? Desde Europa también. Y todo lo que tenía que ver con la emergencia también de modos de desobediencia sexual, la irrupción de la figura del travesti como otro modo de ampliar el territorio de lo político, de la acción política en ese momento. Entonces, la exposición no aludía directamente a Masota, pero se podría pensar, claro, que su fantasma todavía nos atraviesa, ¿no? Y en la de Jacobi que hiciste luego todavía más, porque este sí que es masotiano. Bueno, sí, es su gran maestro. Claro. En realidad fue antes, un año antes, el 2011. Se llamó El deseo nace del derrumbe. Yo ahí solo tengo el catálogo, que es maravilloso, pero solo vi el catálogo. Pero vi un programa de la televisión argentina en que él comentaba que le habían hecho la expo y había muchas imágenes, ¿no? No sé si lo ubican a Jacobi, sociólogo, artista, músico, fue el gran letrista de Virus, ¿no? Del grupo de rock. En España no sabemos nada de nada, a partir del hecho de que somos la metrópoli más inculta que ha tenido jamás Colonia. Y a partir de ahí ya...
Bueno, en Argentina es un nombre un poco inevitable, sobre todo porque ha sido como un impulsor clave de las grandes transformaciones culturales desde los 60 a esta parte, sigue muy activo y fue un gran amigo de Mazzotta, o sea, él se reconoce mazotiano. Y es un artista de primer nivel mundial. De hecho, yo tanto lo admiro que en el Pinturas de Guerra, el póster ese que hay en la maletita del pintor, que dice el Che, que conocéis todos de Korda, pero él lo deconstruyó diciendo: un guerrillero no muere para colgar en una pared. Para ser colgado en Para estar colgado en una pared. Y es me decir, parece que es ese tipo. Lo llama el antiafiche, ¿no? Es decir, un póster que te está exigiendo no ser usado como tal. Claro, y para mí siempre es una viñeta y su texto. Es claro, es la lectura de... Y bueno, es el tipo del arte de mandar el famoso sobre, que también había muchas cosas que podían ser pensadas como viñetas y páginas y todo. En el fondo aquel sobre era como una revista de cómic también, si lo miras, son imágenes que unas están conectadas y otras no, ¿no? Y a mí me parece es importante. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, pero si alguno tiene alguna pregunta, os ha parecido muy marciano todo lo que hemos contado y esto, hay dos posibilidades. Una que es que consigáis los libros, que es importante y tal, y otra que si tenéis alguna pregunta la hagáis. Pues si sois tímidos y tardáis en averiguar el sistema que es hacer así, contaros que, y ya ahora, lo que os decía al principio, hay muy pocos libros. Si alguien los quiere, que se los pida ahora, porque hay lo que hay, ¿no? Y como de hecho ya Ramón Matilla ya los ha comprado, ya los ha reservado, o sea que, así que queda menos. O sea que pensadlo. Y bueno, si no hay nada más, no os queda ninguna duda, agradeceros que estéis aquí. Kiko me contó que ya había estado por aquí alguna vez, pero de espectador. Y Ana, bueno, como seguramente vas a seguir por aquí mucho tiempo y esto, no será la última vez que nos encontremos y te hagamos contar de Mazzotta y de alguna nueva investigación, espero. Yo espero que sí, ¿no? Ya. ¿Tienes algo previsto así? Ahora estoy trabajando sobre gráfica política latinoamericana. ¿Desde tiene cuándo? algo? ¿Desde cuándo? Desde hace no tú cuando trabajas, sino de los 60 para acá, pero sobre todo nos interesa hacer mucho énfasis en el presente, en cómo la acción gráfica es un modo de intervención política que muchos artistas están usando en este momento ante la urgencia del presente, ante la situación política, la situación ecológica, la situación migratoria. Estamos tomando muchas cuestiones que afectan al presente y de qué manera colectivos o artistas individualmente se han volcado a ese tipo de intervención. En los 60 fue muy fuerte eso que llamamos giro gráfico, pero en los últimos años está siendo también una marca de época muy fuerte, ¿no? Nos interesaba pensar esta exposición que va a ocurrir en el 21 en el Reina Sofía y luego va a ir a América Latina como un episodio, de hacer entrar al presente al Museo de Arte, ¿no? Ese presente que puede estar en las calles, pero que ahí va a resonar de otras maneras, ¿no? Poniendo en conexión territorios muy dispersos y distintos. Y esto ya, la última, lo acabo de pensar, ¿tiene algo que ver con esa idea tuya de que el barrio entre en el museo, de la que llevas hablando desde que te hiciste cargo de esa responsabilidad en el Reina Sofía? Bueno, va a tener que ver necesariamente, a lo que alude Ángel es un programa que llamamos, o una red más que programa, una red de colaboración con distintos colectivos del barrio de Lavapiés que establecimos desde el museo, porque mi primera percepción, yo llegué a Madrid en febrero del año pasado y al mes ocurrió la muerte de Mame, el mantero senegalés que murió después de varias horas de correr perseguido por la policía, y durante 3 o 4 días el barrio estuvo completamente afectado, violentamente alterado por esa situación, y a mí me pareció impresionante cómo el museo permanecía completamente imperturbable. O sea, estaba allí, pero su flujo de turistas habituales seguían como si nada, ¿no? Entonces, para mí fue un parteaguas muy fuerte percibir esa desconexión, y a partir de eso empezamos a hacer una asamblea con distintos colectivos del barrio que están
participando, habitando, ocupando y alterando también la lógica del museo a partir de sus propuestas, ¿no? La primera propuesta fue carnet de biblioteca para personas sin papeles, para que puedan usar la biblioteca del museo y además tengan un documento que acredita que están viviendo en España, que es muy importante a la hora de tramitar después sus papeles legales. El segundo planteo fue recuperar el jardín del edificio Sabatini como espacio verde para un barrio que no tiene prácticamente plazas ni espacios verdes. Entonces hicimos, a partir de la propuesta de un migrante de Bangladesh, un picnic del barrio en el jardín del museo, que obviamente ocupó todo el museo, porque también hicimos visitas comentadas en lenguas migrantes. Este año lo repetimos, vinieron más de 600 vecinos y vecinas. Así que bueno, están pasando algunas cositas. Muy bien. Como veis, además, Ana es también una activista, de alguna forma una artista. Yo supongo que nuestros seguidores aquí algún día tendrán una charla y hablarán de ella, ¿no? Como ahora de Masota. Espero que no. Y tal, y dirá, pasó por aquí y tal, estuvimos aquí, habrá sido para nosotros, es un honor y un orgullo que hayas venido, Ana. Gracias. Y por supuesto, Kiko, este tiene que ser el comienzo de una estupenda colaboración, sin duda. Sí. Y porque además está haciendo un libro sobre uno de mis ídolos, que es Milton Caniff, uno de los más reaccionarios, conservadores y militantes de la pro-CIA que ha habido nunca, y uno de mis autores de cómics preferidos, todo ello junto. Y es curioso, ya que saques el tema, ver que la trayectoria, Milton Caniff ha quedado como reaccionario, conservador, etc., y evidentemente lo es, pero cómo su trayectoria empieza de manera totalmente distinta. Sí, es una evolución interesante. Es una evolución muy interesante. Sí, yo diría involución, pero... Sí, bueno, sí. Pero es mejor. Y bueno, pues, la forma de dar las gracias a que tenemos aquí es daros un fuerte aplauso, que es este. Como han estado grabando la charla nuestros compis de Comic Astur, espero que la mandéis pronto, la subas pronto para que la podamos poner en YouTube muy pronto. Nos la mandas y ya la ponemos. Muchas gracias. Gracias.